celos, traición y una agonía terrible. ¿Sabes cómo Luis XIV arruinó a su propio hermano? Su historia está llena de oscuridad y un final devastador por gangrena. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Así que, imagínate, Francia, siglo XVII. Tú estás allí, viendo cómo un niño, Luis XIV, se convierte en el rey más poderoso de Europa. Un rey que reinó durante más de 70 años, casi toda una vida. Desde su coronación a temprana edad, su reinado estuvo marcado por la ambición, el poder y sí, también por oscuras sombras familiares. Piensa en el lujo desbordante de Versalles, el palacio que él mismo construyó, símbolo de su poder absoluto. Un lugar donde se celebraban fiestas fastuosas, bailes elegantes y intrigas políticas a la sombra de la opulencia. Pero detrás de esa fachada de grandeza se escondían secretos, rivalidades y una corte llena de ambiciones. Su reinado marcó un antes y un después en la historia de Francia. Él centralizó el poder, fortaleció el ejército y convirtió a Francia en una potencia europea. Pero también fue un rey absoluto, con un control férreo sobre su reino y su familia, lo que, como verás, tuvo consecuencias devastadoras para algunos, incluyendo a su propio hermano. Pero su camino al trono no fue un paseo por el jardín de Versalles, ¿verdad? Desde pequeño, Luis XIV tuvo que lidiar con la sombra de su hermano mayor, Luis, el duque de Orleans. Él era el heredero legítimo, el que todos esperaban que gobernara. Imagínate la presión, la competencia invisible, incluso entre hermanos. Para un niño, eso debía ser una carga inmensa. Esa rivalidad, aunque silenciosa al principio, se sentía en el aire. Cada gesto, cada mirada, cada favor real, todo estaba impregnado de una competencia sutil pero feroz. Quizás tú no lo veías, pero la corte sí lo sentía. Era un juego de poder silencioso, un drama familiar que se desarrollaba en los pasillos del palacio, entre juegos infantiles y lecciones reales. La muerte temprana del duque de Orleans dejó a Luis XIV como el heredero indiscutible. Pero esa rivalidad, esa lucha invisible por el poder, marcó profundamente su infancia y quizás su reinado. Piensa en el peso de esa corona, ganada no solo por nacimiento, sino también por la ausencia de un hermano. Una ausencia que de alguna manera lo convirtió en rey. Pero, ¿quién era realmente Felipe de Orleans? Tú ya conoces a Luis XIV, el Rey Sol, pero su hermano mayor, Felipe, vivía a su sombra. Era el heredero legítimo hasta que Luis nació. Y ese cambio, imagínate, debió ser un golpe durísimo. Creció con la expectativa de reinar, con la atención de la corte, y de repente todo se desvaneció, eclipsado por la brillante estrella de su hermano menor. La rivalidad entre ambos hermanos fue innegable, aunque no siempre abierta. Mientras Luis XIV recibía toda la atención y preparación para el trono, Felipe se quedó con una posición incómoda. Su futuro, que antes parecía asegurado, ahora era incierto, dependiente del capricho y las decisiones de su hermano menor, quien se convirtió en el foco central de todo el reino. ¿Cómo te imaginas vivir bajo esa presión? La corte francesa, siempre ávida de drama, seguramente alimentó esa rivalidad. Los rumores, las intrigas, las comparaciones constantes. Felipe, a pesar de ser un príncipe, siempre estuvo en la segunda fila, observando cómo su hermano construía su legado, un legado que eclipsaba por completo el suyo. Piensa en la frustración, la envidia que debió sentir, un sentimiento que, como veremos, tendría consecuencias devastadoras. Imagina la corte francesa, tú, en pleno siglo XVII, Versalles, un hervidero de intrigas donde cada susurro, cada mirada podía ser una pieza clave en un juego de poder mortal. Felipe, tu hermano, observaba desde la sombra, relegado a un segundo plano, mientras Luis XIV, el Rey Sol, consolidaba su reinado absoluto. La envidia de Luis, alimentada por los consejeros, se convertía en un arma letal contra Felipe. Las conspiraciones se tejían en los salones dorados, en los jardines cuidadosamente diseñados, incluso en las habitaciones privadas. Cada noble,
Cada dama de compañía jugaba su propio juego, buscando el favor real o tejiendo alianzas para protegerse o para ascender. Tú sentirías la tensión en el ambiente, la amenaza constante de la traición, la lucha silenciosa por el poder. Recuerda, tú, que la corte de Luis XIV no era solo un lugar de esplendor y lujo, era un campo de batalla donde la lealtad era una mercancía escasa y la supervivencia dependía de la habilidad para navegar entre las intrigas y las conspiraciones. Cada paso en falso, cada palabra mal dicha podía tener consecuencias devastadoras. La rivalidad entre hermanos se convirtió en el eje central de este juego mortal, un juego del que Felipe no podría escapar. Observa cómo Luis, aún joven, se va haciendo con el favor del rey. Tú ves cómo su astucia y ambición eclipsan la nobleza y la experiencia de Felipe. Las intrigas palaciegas, antes un juego distante, ahora se convierten en una amenaza tangible para tu hermano. Cada decisión del rey, cada mirada de aprobación hacia Luis, es una estocada a las esperanzas de Felipe. El ascenso meteórico de Luis es directamente proporcional a la caída de tu hermano. Recuerda que la corte era un océano de aduladores y traidores. Felipe, con su honestidad quizás excesiva, se convierte en un obstáculo para las ambiciones de Luis. Sus aliados se desvanecen, uno a uno, seducidos por la promesa del favor real que ahora reside en Luis. Tú eres testigo de cómo la influencia de Felipe se reduce a un susurro apenas audible en los grandes salones de Versalles. Su caída es silenciosa, pero implacable, como la lenta y segura erosión de una roca por el mar. La ascensión de Luis XIV es un relato de poder y estrategia. Cada movimiento de Luis, cada palabra cuidadosamente elegida, contribuye a su ascenso. Mientras tanto, Felipe, víctima de la crueldad de la política cortesana, ve cómo su poder se diluye. La distancia entre los hermanos, una vez estrecha, ahora es un abismo insalvable. Tú eres un espectador privilegiado de esta tragedia, contemplando la inexorable caída de Felipe, eclipsado por la brillante estrella ascendente de Luis. Pero la ascensión de Luis no fue un camino de rosas, ¿verdad? Mientras él ganaba poder, su hermano Felipe se veía relegado a un segundo plano. Tú ves cómo la envidia se anidaba en el corazón del joven Luis, alimentando un resentimiento profundo. La brillantez de Felipe, su carisma natural, solo servían para exacerbar los celos de Luis, quien veía en él una amenaza constante a su ambición desmedida. Ese resentimiento se convertía en una sombra que oscurecía el brillante futuro de Luis. Cada éxito de Felipe, cada muestra de afecto real hacia él, se transformaba en un nuevo combustible para el fuego de los celos de Luis. Observa cómo esa oscuridad interior lo consumía lentamente, retorciendo su personalidad y nublando su juicio. Tú eres testigo de cómo este sentimiento tóxico se convierte en el motor oculto de las acciones de Luis. La ambición ya no era suficiente. Ahora, la necesidad de destruir a su hermano, de silenciarlo, se imponía sobre cualquier otra consideración. La semilla de la destrucción, plantada por los celos, comenzaba a germinar. Ves a Felipe, relegado a un segundo plano. Su hermano Luis absorbía toda la atención, todo el poder. Mientras Luis se rodeaba de aduladores y construía su imagen de Rey Sol, Felipe se desvanecía en la penumbra de la corte. Sus ambiciones, una vez tan brillantes, se fueron apagando lentamente, eclipsadas por la deslumbrante figura de su hermano. Te das cuenta de cómo las oportunidades se le escapaban a Felipe. Los cargos importantes, las alianzas estratégicas, todo parecía fluir hacia Luis, dejando a Felipe con migajas. Su frustración crecía, alimentada por la constante comparación con el éxito indiscutible de su hermano. La corte se convertía en un escenario de silenciosa agonía para él. Imagina la soledad que Felipe debía sentir, rodeado de la pompa y la circunstancia de la corte francesa, pero aislado, ignorado. Sus intentos de llamar la atención de su hermano, de obtener su reconocimiento, caían en el vacío. La sombra de Luis XIV se extendía sobre él, opacando por completo su propia existencia. Pero, ¿cómo logró Luis XIV esa marginación? No fue por accidente, amigo. Fue una estrategia calculada,
una lenta y despiadada campaña para silenciar a su hermano. Observa cómo Luis, con su astucia política, comenzó a controlar el acceso de Felipe a la corte, limitando sus influencias y aislando al príncipe de sus aliados. Luis XIV manipuló hábilmente la narrativa, difundiendo rumores y sembrando discordia entre Felipe y los nobles. Recuerda que la imagen era todo en aquella época, y Luis era un maestro en la construcción de la suya propia, mientras que la de Felipe era deliberadamente opacada. Cada acción, cada decisión estaba cuidadosamente orquestada para minar el poder y la influencia de su hermano. El control financiero también fue una herramienta crucial en el plan de Luis. Poco a poco le fue restringiendo el acceso a los fondos y las propiedades, dejándolo financieramente vulnerable y dependiente de la buena voluntad, o mejor dicho, de la falta de ella del Rey Sol. Fue una asfixia gradual, pero implacable, diseñada para quebrantar el espíritu de Felipe. Esa astucia, amigo, se traducía en el despotismo absoluto de Luis XIV. Su palabra era ley, su voluntad, la única fuerza que regía Francia. Imagina un poder sin límites, donde la oposición era aplastada sin piedad, donde la riqueza del reino se concentraba en sus manos y donde la nobleza, antaño poderosa, se veía reducida a simples cortesanos. Él decidía quién vivía y quién moría, quién prosperaba y quién se arruinaba. Las consecuencias de este poder ilimitado fueron devastadoras para muchos. La opulencia de la corte contrastaba brutalmente con la pobreza del pueblo. Mientras Luis XIV disfrutaba de palacios exuberantes y fiestas fastuosas, millones sufrían hambre y enfermedades. Su reinado, aunque glorioso en apariencia, dejó una estela de sufrimiento y desigualdad que marcó a Francia para siempre. ¿Te imaginas la presión de tener tanto poder? Su control absoluto se extendía a todos los ámbitos de la vida francesa. La economía, el ejército, la religión, todo estaba bajo su férrea autoridad. No había espacio para el debate ni para la disidencia. Cualquier intento de desafiar su poder era castigado con severidad, a veces con la muerte. Piensa en el peso de esa corona, en la soledad de un poder tan absoluto. ¿Sería un precio demasiado alto a pagar? ¿Aplacada la oposición o no? Porque ahí estaba Felipe, tu hermano, mirándote con ojos hambrientos de poder. Recuerda, tú heredaste el trono, él las sombras de Versalles. Se murmuraba de conspiraciones, de cartas secretas, de reuniones nocturnas en las que se tramaba tu caída. Felipe soñaba con la corona, con el poder absoluto que tanto ansiaba, y no dudaría en usar cualquier medio para conseguirlo. Claro, la evidencia era escasa, rumores en los pasillos, susurros en las alcobas reales. Pero tú, Luis, siempre alerta, siempre desconfiado, intuías la traición. Cada gesto de Felipe, cada palabra, era analizada con la meticulosidad de un cirujano. ¿Sería capaz de conspirar contra su propio hermano, contra el Rey Sol? La respuesta, amigo, era un sí aterrador. Se dice que Felipe llegó a contactar con enemigos extranjeros, buscando apoyo para su rebelión. Imagina la audacia, desafiar al Rey Sol, al monarca más poderoso de Europa. Un plan arriesgado, un juego de ajedrez donde la apuesta era la corona misma. Y tú, Luis, con tu astucia inigualable, te encargaste de desarticular la conspiración, paso a paso, sin dejar rastro. El exilio de Felipe fue una decisión fría y calculada. Te aseguraste de que su partida fuera un espectáculo de humillación. Le despojaste de sus títulos, de sus riquezas, incluso de sus sirvientes más leales. Lo enviaste lejos de Versalles, a un castillo remoto y desolado, donde el eco de tu poder resonaba como una sentencia de muerte para sus ambiciones. Recuerdo la escena, tú mismo supervisando cada detalle. La partida de Felipe fue un corte profundo en el corazón de la familia real, aunque tú intentaras negarlo. Tus propios hijos, los inocentes testigos de la humillación de su tío, fueron una silenciosa acusación a tu crueldad. Su llanto fue una melodía fúnebre para el vínculo fraternal que una vez existió. No te importó el dolor que causabas. La separación fue deliberadamente cruel, un mensaje para cualquiera que osara desafiar tu autoridad.
Felipe, lejos de la corte y de la influencia, se convirtió en un fantasma del pasado, un recordatorio constante de tu despiadada ambición. Su exilio fue un sacrificio en el altar de tu reinado, un ejemplo brutal de tu manera de gobernar. Imagínate tú, viviendo en una fría y húmeda buhardilla, lejos del lujo que alguna vez conociste. Las paredes están descascarilladas, el suelo está cubierto de una fina capa de polvo y el aire huele a moho. Tu ropa, una vez suntuosa, ahora es raída y desgastada, apenas suficiente para protegerte del frío. La comida es escasa, pan duro y agua, a veces un poco de sopa aguada. El recuerdo de banquetes opulentos se desvanece en la amargura de la hambruna. Tus antiguos sirvientes, aquellos que te atendían con reverencia, son solo un recuerdo. Ahora la soledad es tu única compañía, interrumpida solo por el crujir de las tablas del suelo o el viento que silba entre las grietas de las ventanas. El oro y las joyas que una vez adornaron tu vida se han ido, cambiados por migajas de pan y un techo precario. La humillación se ha convertido en tu moneda de cambio diaria. La riqueza que alguna vez poseíste, el símbolo de tu poder y estatus, se ha esfumado como el humo. Cada día es una lucha por sobrevivir, cada moneda un triunfo efímero. La opulencia del pasado es ahora un recuerdo doloroso, un fantasma que te atormenta en la fría realidad de tu miseria. La vida que conociste se ha reducido a una simple existencia, una batalla constante contra el hambre y la desesperación. Recuerda esa fría buhardilla. De repente, un dolor punzante en el pecho te paraliza. No es el hambre ni el frío, es algo diferente. Un malestar profundo que te roba el aliento, un peso inmenso que se instala en tu interior. Empieza como una simple molestia, una opresión, pero rápidamente se transforma en un dolor agonizante que te dobla por la mitad. La tos te sacude con violencia, arrancándote la poca fuerza que te queda. Cada espasmo te deja exhausto, como si te hubieran vaciado por completo. La respiración se vuelve entrecortada, dificultosa. Cada inhalación es una lucha contra un enemigo invisible que te oprime los pulmones. El miedo te carcome por dentro, un miedo frío y desesperado que te congela hasta los huesos. El dolor se intensifica, se extiende como una ola implacable, invadiendo cada parte de tu cuerpo. Tus huesos te duelen, tus músculos se contraen y una profunda debilidad te consume. Ya no eres capaz de moverte, de gritar, solo puedes esperar, esperando que este tormento termine, esperando una muerte que se siente cada vez más cercana. Ese dolor se intensificó. Recuerda que te dijimos que Felipe estaba enfermo. Pues bien, no era una simple gripe. La gangrena, amigo mío, era una sentencia de muerte en el siglo XVII, una infección terrible que se propagaba con una rapidez aterradora, devorando la carne viva. Imagina el hedor, la putrefacción, el avance imparable de la muerte sobre tu cuerpo. No había antibióticos ni cirugía moderna. Las herramientas rudimentarias y la falta de higiene solo empeoraban las cosas. La gangrena, una vez asentada, era casi imposible de detener. Se extendía como una mancha oscura, consumiendo músculos, tejidos, hasta los huesos mismos. Tú, en esa buhardilla fría, estabas completamente solo, a merced de este monstruo invisible. El dolor era insoportable, una tortura constante. La fiebre te consumía, la debilidad te paralizaba. Con cada hora que pasaba, la gangrena avanzaba, robándote la vida poco a poco, un pedazo a la vez. Piensa en el miedo, la desesperación, la soledad, la certeza de una muerte lenta y horrible. En el siglo XVII, la gangrena era un verdugo implacable. Imagina el dolor, amigo mío. Primero fue una molestia, una punzada en la pierna que Felipe intentó ignorar. Pero la infección, esa maldita gangrena, avanzaba implacable. Un calor abrasador, un hormigueo que se convertía en un dolor punzante, constante, insoportable. La carne, antes tersa y saludable, se tornaba oscura, con manchas violáceas que se extendían como una mancha de tinta maldita. Ese dolor se hacía cada vez más profundo, más penetrante. Ya no era solo una punzada, sino una presión infernal que parecía partirle el hueso.
La hinchazón se hacía evidente, la piel se estiraba, brillante y tirante. El olor, el olor era nauseabundo, un hedor fétido y dulce a la vez, que impregnaba la habitación, un presagio de la muerte. El sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Cada movimiento, cada respiración era un tormento. Felipe gemía constantemente, su cuerpo convulsionado por el dolor. Los médicos, impotentes ante la ferocidad de la gangrena, podían solo observar, limitados por los conocimientos de la época. La agonía era evidente, palpable, un lento y cruel descenso a la oscuridad. ¿Te imaginas, amigo, la soledad que debía sentir Felipe? Aquel dolor insoportable que lo consumía por dentro y por fuera, lo aislaba de todo y de todos. Ya no eran las intrigas de la corte, ni las discusiones con su hermano, sino un silencio sepulcral, roto solo por los quejidos que escapaban de sus labios resecos. Los sirvientes seguramente entraban y salían con cautela, quizás con miedo, ante la visión de ese hombre devastado por la gangrena. Su hermano, el rey Luis, acaso se acercaba, quizás lo hacía, impulsado por un remordimiento tardío, o tal vez solo por curiosidad, para ver el final de la agonía de quien alguna vez fue su rival. Pero incluso si lo hacía, ¿qué consuelo podía ofrecer? La distancia, física y emocional, se había hecho insalvable. Felipe estaba solo, completamente solo, en su lucha contra la muerte. Piensa en ello, la oscuridad de la habitación, el hedor de la infección, el dolor constante y la inmensidad del vacío que lo rodeaba. No había abrazos ni palabras de aliento, solo el crujir de la madera del suelo, el susurro del viento y la implacable marcha de la gangrena. En sus últimos momentos, Felipe, el hermano olvidado, el rival derrotado, solo tuvo la compañía de su propio sufrimiento. Pero tú, ¿te imaginas el peso de la corona sobre sus hombros? El silencio de Versalles, que antes resonaba con fiestas y risas, ahora debía sentirse como un juicio constante. Felipe, su hermano, muerto. ¿Acaso alguna vez, en la soledad de sus aposentos, Luis XIV sintió un verdadero remordimiento, un pinchazo de culpa que traspasaba la armadura de rey absoluto? Las crónicas reales, tan cuidadas y elaboradas, apenas dejan entrever esa posibilidad. Se habla de su dolor por la pérdida de un hermano, sí, pero dolor genuino o el lamento estratégico de un monarca que ha perdido a un potencial rival. Tú, que has seguido su historia, ¿qué crees que sentía realmente el Rey Sol en esos momentos de aparente soledad? Quizás nunca lo sabremos con certeza. La historia, como tú sabes, a menudo esconde sus verdades tras una cortina de oro y propaganda. Pero la imagen de un rey inmortal, todopoderoso, empieza a resquebrajarse cuando observamos los silencios, los gestos, las decisiones que, a pesar de su poder, no pudo controlar. ¿Fue su arrepentimiento una simple sombra, un susurro en la grandeza de su reinado, o algo más profundo? Recuerda la envidia de Luis, la semilla de la desgracia sembrada en la corte. Felipe, debilitado por las intrigas y el abandono, se fue consumiendo lentamente. Su cuerpo, antes robusto, se fue haciendo frágil, una sombra de lo que fue. La enfermedad lo fue carcomiendo, un final silencioso y solitario, lejos del brillo y el poder que siempre anheló. El dolor se apoderó de él, un dolor físico y emocional, que se reflejaba en su mirada apagada. Nadie más que él sabía la amargura de su traición, el peso de la desconfianza de su hermano. Sus días se fueron acortando, cada respiro un recordatorio de su fin inminente. El lujo de Versalles se convirtió en una prisión silenciosa para él. Y así, en la soledad de su lecho, sin el consuelo de la familia ni la compañía de amigos leales, Felipe dejó este mundo. Su muerte, un susurro en los corredores de Versalles, opacada por el brillo incesante del reinado de su hermano. Un final silencioso, una vida truncada por la envidia y la ambición de un rey. Y así, Felipe se fue. Su muerte silenciosa y olvidada en medio del clamor de la corte, dejó un vacío que pocos notaron. Tú te preguntarás, ¿qué legado dejó este hermano eclipsado por la sombra de Luis?
La verdad es que su historia se desvaneció rápidamente, borrada por la ambición desmedida del Rey Sol. No hay grandes monumentos ni poemas épicos que celebren su memoria. Sus logros, si los hubo, se perdieron en los anales de la historia, eclipsados por el brillo incesante de su hermano. Su existencia se reduce a un breve párrafo en libros de historia, una nota al pie de página en la grandiosa narrativa de Luis XIV. Quizás alguna carta perdida, algún documento olvidado en algún rincón polvoriento de un archivo, conserve aún un eco de su vida. Pero lo cierto es que, para la mayoría, Felipe es un nombre sin rostro, un hermano perdido en la opulencia y la crueldad de la corte francesa del siglo XVII. Un triste recordatorio de cómo la envidia y el poder pueden borrar incluso la memoria de los muertos. Pero la muerte de Felipe no fue un simple evento. Fue el último suspiro de una rivalidad que carcomió a Luis XIV desde su infancia. Piensa en ello, la sombra de la envidia de su hermano, siempre presente, modeló su reinado. Esa lucha constante por demostrar su superioridad, por eclipsar a Felipe, lo marcó profundamente. ¿Te imaginas la presión, la necesidad de ser el mejor, de justificar cada decisión para no parecer inferior a su propio hermano? Esa constante competencia, esa inseguridad latente, alimentó su ambición desmedida, su necesidad de control, su deseo de poder absoluto. Todo ello puede rastrearse hasta ese vínculo complejo y envenenado con su hermano. Fue una batalla silenciosa, una guerra librada en los pasillos del palacio, en las decisiones políticas, en la misma construcción de su imagen pública. ¿Crees que Luis XIV hubiera sido el mismo sin la sombra de Felipe? Al final, Felipe desapareció, pero su influencia perduró. La agonía de Luis XIV, física y emocional, fue el eco de esa rivalidad que nunca llegó a resolver. Sus logros, sus fracasos, su misma personalidad fueron moldeados por el fantasma de su hermano. Esa es la verdad sombría que se oculta tras el esplendor de la corte francesa. La historia recuerda a Luis XIV, el Rey Sol, pero recuerda la oscuridad que lo consumió. Espero que hayas disfrutado de esta historia tan oscura. La ambición y los celos tienen un precio. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre el destino de Luis XIV?